Nuevamente con mucho gozo, aquí dispuestos a compartir estos preciosos devocionales, meditaciones acerca de la palabra de Dios, y estamos en el Nuevo Testamento. Qué precioso poder llegar hasta sus vidas y ganarme su atención. Gracias por su disposición. Y vamos con este tema del Nuevo Testamento, adentrándonos paso a paso. No queremos hacerlo de una manera tan rápida, en vista de que, bueno, el Nuevo Testamento tiene para nosotros muchas enseñanzas y muchos fundamentos que son indispensables si queremos nosotros comprender el Evangelio completo y también caminar en una vida cristiana que agrade a Dios. Tenemos entonces una biblioteca de 27 libros. Esto no es un libro, en realidad es una biblioteca de 27 libros que fueron escritos más o menos en un periodo de 50 años, 40, 50 años, son los cálculos que hay entre el año 50 y más o menos el año 100 después de Cristo. Fueron autores diferentes. Y vale la pena comparar esto en cuanto a los años, 50 años, compararlo con el Antiguo Testamento, que fue alrededor de 1000 años o más de 1000 años en que se escribió todo el Antiguo Testamento. Entonces hay una diferencia bastante marcada aquí. Fueron escritos en ambientes bastante distintos. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis tenemos como referencia al escritor, ya dijimos, o bien sea la escuela juanina o al apóstol Juan, y en su destierro en Patmos y luego regresando a Éfeso, y tal vez allí es donde escribe entonces su libro después de una experiencia bastante fuerte. El apóstol Pablo, que escribe algunas cartas desde la cárcel, estando ya preso y ya sentenciado a muerte. Otras cartas las escribe viajando, estando en distintas iglesias, en distintos lugares. Otras cartas como las de Pedro, que son escritas como para a quien llegue, simplemente se escriben a los cristianos que están en la dispersión, y en ese sentido entonces también cubren públicos distintos. Están las personas que viven en Judea, que se han quedado allí, están los gentiles, pero también están los judíos que están en la dispersión, y esta dispersión nos referimos a todos los que recuerden que cuando el rey de Babilonia dio el permiso para que volvieran a reconstruir Jerusalén, muchos no quisieron regresar, se quedaron en sus tierras, en sus casas, porque estaban, digamos, de alguna manera establecidos y ya no estaban dispuestos a regresar. Hasta allá entonces también alcanza de alguna manera estos escritos. Así que es muy difícil comprender todo el contexto en que se escribieron, los ambientes, las situaciones, todo esto. Simplemente estamos dando algunas pautas muy básicas. Por ejemplo, también debemos recordar que el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano, un imperio fuerte que desde 63 años atrás, 63 antes de Cristo, ellos habían tomado el dominio, no solamente sobre Judea, sobre el pueblo de Israel, sino también sobre muchas otras naciones. Y en ese sentido entonces había todo un ambiente, digamos en el sentido del religioso. Había magos, habían adivinos, habían, bueno, una serie de cosas en las que se movían. Por ejemplo, para hablar de los magos y de todo ese tiempo, en Hechos 13, versículo 6 en adelante, nos habla de un tal Bar Jesús, que mientras el apóstol Pablo predicaba la palabra a un hombre importante de gobierno, este hombre se le oponía, y finalmente entonces el apóstol Pablo levanta su voz contra el demonio que está allí moviéndose en este mago, en ese hombre cargado de demonios, por decirlo así,
Y entonces, pero era como una actividad bastante común en ese tiempo, la de los adivinos. Pues recuerden que había una mujer que hacía distintas actividades mágicas y que en los cultos paganos era muy reconocida por las grandes ganancias que les daba a todos estos hombres, y cuando esta mujer es libre, pues se genera un gran conflicto. O sea que era un tiempo bastante, bastante interesante. A veces pasamos eso por alto, pero al entrar al Nuevo Testamento todas esas cosas se están moviendo allí. El idioma es un idioma no el latín que utilizan los romanos, sino en realidad el idioma más común, por decir algo, el idioma universal como el inglés hoy. En ese momento era un griego que se llamaba el griego koiné, era como un griego común que hablaban toda la gente. Habían toda una organización, los romanos estaban bien organizados, había dividido su imperio, que eran muchas naciones, lo había dividido en provincias, y estas estaban gobernadas por funcionarios, prefectos, procónsules. Y por ejemplo, Poncio Pilato, del que nos habla la Biblia, era un prefecto que estaba encargado de esa provincia en la que estaba el pueblo de Israel. Y pues algo que era bien fuerte era el tema del pago de los impuestos. El pueblo tenía que estarle pagando unos impuestos al imperio, al César, y había un grupo de personas que eran los encargados de colectar esos tributos, que se llamaban los publicanos, que en el caso del pueblo de Israel eran mismos judíos que se habían ofrecido para hacer esta clase de trabajo, y eran bastante odiados a causa de eso, de tener que entregarle impuesto a uno de mis hermanos para él ir y llevárselo al imperio romano, y de hecho pues ellos ganaban bastantes comisiones a causa de esto. Ya lo dije, pero vuelvo a recordar que los judíos entonces están organizados, algunos están en Jerusalén, pero otros están en la dispersión. Eso no es desde ese momento. Hay un momento cuando la iglesia es dispersa nuevamente, pero en realidad la dispersión está dada desde hace muchos años. El pueblo de Israel está, voy a usar una palabra muy común, está regado por todas las regiones, y lo que hace el evangelio es empezar a llegar hasta todos esos lugares. Y finalmente, pues que Judea y Galilea son unos territorios agrícolas donde se cultivan los frutos, las plantas que mencionan en Deuteronomio capítulo 8, el trigo, la cebada, el olivo, los higos, las viñas, los granados, porque su economía tiene mucha fuerza, tiene la actividad agrícola, aunque ellos también pues tenían la actividad de la pesca, de la construcción, de las artesanías, pero el asunto agrícola era bastante importante para esta comunidad. Ese es el ambiente donde entonces llega Jesús con una predicación, está conformando un equipo, por decirlo así, un equipo de discípulos quienes van a quedar encargados entonces de multiplicar estas enseñanzas. Y allí en ese ambiente es donde empieza entonces la iglesia. Ya en la próxima meditación que los espero, vamos a empezar con este primer grupito de evangelios. Vamos a hacer una mirada muy general al tema de los evangelios y nos vamos a centrar en los evangelios sinópticos. Por favor, le animo para que esté allí, porque después de esta meditación, aunque sea muy breve que podamos hacerla, estoy completamente seguro que usted no volverá a leer los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con la misma perspectiva, con la misma alimento que va a recibir en esta meditación. Así que les espero. Por hoy no voy a leer el Salmo porque me he alargado en este momento, entonces quiero dejar allí. Seguiremos mañana o en la próxima devocional incluyendo el Salmo, pero les espero porque queremos continuar con esta riqueza que tiene el Señor para con nosotros, con esa palabra tan dulce o más dulce que la miel, que nos hace sabios más que nuestros enemigos, sabios más que nuestros maestros y aún sabios más
que los ancianos que son llenos de sabiduría. Dios les bendiga y continuaremos con estas meditaciones.